Y recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Síguelos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamarlos al call center 600-360-3000. Seguimos entonces con Janet Vega, directora de FONASA, con el doctor Rafael Sepúlveda, jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud. Estamos en Mi Salud, Mis Derechos, hablando de la salud mental. Y recién decíamos por qué no hay especialización o más formación en salud mental entre los médicos que hacen medicina general, podríamos decir. ¿Dónde está el problema? ¿En la formación? ¿En la práctica? ¿En qué, doctor? El tema es que, si bien hoy día hay muchos más médicos que en su formación tienen la posibilidad de hacer práctica en psiquiatría, esa práctica habitualmente tiene lugar en hospitales psiquiátricos o en centros hospitalarios generales, y muy pocos hacen esa práctica en redes de atención que incorporen a los centros de atención primaria como los CESFAM. Y esa experiencia es clave para poder desempeñarse en un equipo multiprofesional como la atención primaria, con población a cargo en el largo plazo. Y ese es un factor bastante crítico, digamos, para que los médicos puedan actuar con naturalidad en ese escenario. ¿Qué significa esto de actuar con naturalidad? Significa, eso te lo digo, naturalidad significa no, por ejemplo, tal como decía Janet, no ser ellos mismos portadores del estigma, que es la connotación negativa, la connotación pesimista respecto al curso y a lo que va a pasar con la enfermedad mental. Esa connotación pesimista es la principal barrera de acceso en el mundo, incluso en los países desarrollados, donde hay recursos suficientes y asequibles. El estigma y el autoestigma que tienen las personas con enfermedad de salud mental las aleja de recibir los tratamientos apropiados, oportunos y continuados, que pueden significar que tengan una muy buena calidad de vida a pesar de tener una enfermedad persistente, como la esquizofrenia, como el trastorno afectivo bipolar. Ahora, Janet, a ver, ¿cómo reacciona FONASA frente a las enfermedades mentales en general? A ver, los usuarios de FONASA, hagamos el ejercicio que hacemos siempre. ¿Qué debe costar a una mujer, a un hombre, quien sea, decir, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy bajoneada, ya arriba el ánimo, ir al consultorio y decir, vengo porque me siento mal de ánimo? Debe ser complejo eso. No, en realidad para las propias personas. O sea, sí, pero fíjate asumir eso. Que desde el punto de vista, por lo menos el trastorno depresivo, yo creo que por algo nosotros tenemos una frecuencia bien importante. Eso significa que la gente efectivamente lo declara. Lo que primero hacen las personas, y es muy frecuente en los consultorios, es que efectivamente consultan. El hecho de que la depresión esté en el auge también ha ayudado, porque las personas saben que si consultan tienen acciones específicas que están garantizadas. Entonces, tenemos además algunas cosas preventivas. Entonces, las personas que van al consultorio, por ejemplo, se les hace a través de la vía una serie de cuestionarios y test para detectar depresión, para detectar consumo excesivo de alcohol, para detectar consumo excesivo de droga. En algunos momentos que son más críticos, como en el embarazo, se hacen también estos test en los adultos mayores, etcétera. Y si una persona se siente deprimida, lo que tiene que hacer es efectivamente ir a su consultorio y pedir hora al médico de consultorio, que en todos los consultorios los médicos, dado que tienen la capacitación para poder detectar problemas mentales, y más que tratarlo, al menos hacer una primera, lo que se llama etapificación, es decir sí, este es un paciente que lo podemos ver en la atención primaria, o no, este es un paciente que está con un cuadro más agudo y hay que mandarlo al hospital. Entonces, ahí hay un primer tema. Lo otro, que eso es algo que ya conversamos antes y yo quiero volver a insistir, de los cuadros depresivos, el 50% al menos se puede tratar en la atención primaria.
Cuando dijimos eso la otra vez, tuvimos una andanada de Twitter muy enojados diciendo que de dónde había sacado yo eso. Entonces ahora vamos a dar una referencia. Hoy día en el Lancet aparece un artículo en el cual el Lancet es probablemente la revista médica con más prestigio en el mundo. En realidad no hoy día, el viernes pasado, hace 2 días atrás, apareció en el Lancet un artículo que muestra que el tratamiento de depresión en atención primaria con una cosa que se llama Behavioral Activation, que en la práctica lo único que es que te dicen, te apoyan para que vuelvas a retomar tus actividades, tiene la misma eficacia que el tratamiento clásico con un psiquiatra, etcétera. Entonces, la persona sabe, hay una red. Todos los consultorios de Chile, que también es importante, no solo hay médicos, sino que hay psicólogos entrenados, hay terapeutas ocupacionales y hay también, por cierto, los profesionales de apoyo, enfermeras, etcétera. Por lo tanto, no es solamente el médico, es la enfermera, es el terapeuta ocupacional, es el psicólogo. Claro, pero a la hora de medicar, el psicólogo no puede hacerlo. Y me imagino que es el médico por el que eso tiene que actuar, ¿no? Claro, por eso que tiene que medicar. Y además lo que hay, que también es una ventaja, es que está claramente explicitado el tratamiento. Es decir, la persona que es diagnosticada con una depresión leve, está claro qué exámenes hay que hacerle, porque están en las guías del auge, qué exámenes, qué tratamientos, qué medicamentos, cuánto tiempo de intervención, etcétera. Ahora, doctor, cuando hablamos de las distintas etapas de la vida y de géneros, ¿la adolescencia puede ser el momento en la vida más propenso a caer en una depresión? No. ¿Por qué hay tantos índices de depresión y intentos de suicidio entre los jóvenes, entre los adolescentes en Chile? La edad, el decenio, digamos, de la vida donde hay más trastornos depresivos es entre los 20 y los 30 años. La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad por el cambio que significa en la vida de las personas, el pasar de la condición de niño, digamos, a enfrentar una serie de otros desafíos vitales. Pero eso no significa que necesariamente sea depresión lo más frecuente. La suicidalidad de los adolescentes, que es los que más se suicidan son los adultos mayores, pero luego el grupo de los adolescentes ha tenido un incremento dentro de su suicidalidad, pero los que más se suicidan son los adultos mayores, y en ese aumento probablemente son las tensiones del cambio vital que la exigencia que tienen los adolescentes en los últimos decenios son bastante más significativos que lo que existían antes. Ahora, por ejemplo, hay un estudio de UNICEF que dice que el 71% de la población adolescente recibe algún tipo de violencia de parte de su madre o padre, un 51% sufre algún tipo de violencia física, 25% violencia física grave, y en el nivel socioeconómico bajo, un 10,8% de los niños y las niñas declara haber sufrido abuso sexual. Cifra superior a la que se da en otros en nivel alto o medio alto. Pero bueno, todas esas son razones que pueden llevar, por supuesto, a estos niños o luego adolescentes a tener intentos de suicidio. Ahí los tratamientos no sé, ya es más complejo eso de lo que puede responder el sistema de salud. Porque es todo un trámite distinto, ¿no? O sea, ahí los temas, sin duda que ya no son temas estrictamente del sector salud, sino que son temas que tienen que ver con las condiciones sociales, tienen que ver con los determinantes sociales de salud. Entonces, aquí efectivamente nosotros tenemos, y no solo en Chile, en todo el mundo, hay una frecuencia de abuso sexual que es bastante más alta que lo que realmente se registra. Y yo no estoy muy segura que el abuso y la violencia sexual sea mucho más frecuente en los niveles socioeconómicos más bajos. Yo creo que lo que hay probablemente es que dado que hay más registro en los niveles socioeconómicos más bajos, es más oculto en el alto. En el nivel socioeconómico más alto, sí. Pero bueno, eso son algunas de las situaciones que pueden vivir los niños, los adolescentes y que pueden llevar... Una cosa que eso es un tema. Mira, el abuso sexual es brutalmente deleterio para la salud mental de las personas. Claro. Persiste a través de la vida, porque lo que ocurre con los niños abusados es que tienen
como no están en condiciones de discernir, tienen al mismo tiempo la sensación de ser abusados y de ser culpables. Claro. Y quedan con esa sensación en un momento en que se está desarrollando el yo interno para el resto de sus días. Y son mujeres que son depresivas y mantienen esa depresión el resto de sus días, hacen ataques de pánico, tienen relaciones que tienden a replicar situaciones similares a las que tuvieron de abuso cuando niña. Es probablemente una de las cosas más deleterias que le puede pasar a una persona en la niñez. Y tenemos súper pocos mecanismos de cuidado real. Supongamos el caso que hay una adolescente o un adolescente que va al consultorio un día decidido a contar esto. ¿Cómo reacciona ahí el personal, el médico, el psicólogo? ¿Qué herramientas tiene para hacer frente a esto? Cuando queda de manifiesto este problema, que puede quedar de manifiesto porque la persona lo cuenta espontáneamente o porque el equipo de salud primaria también sabe lo que la doctora Vega ha dicho, que este es un factor de gravitante en estos trastornos, entonces la primera acogida la hace este equipo y según el grado de compromiso de la persona puede apoyarse en algunos equipos especializados que existen efectivamente para el tema del abuso sexual. Ahora, es distinto que el abuso sexual está siendo presente o es algo que ocurrió en la historia de la persona, porque si está presente, el conjunto de intervenciones que hay que hacer incorpora también a la justicia, a la policía, claro, hay que denunciarlo, por eso decía. Y eso es todo un proceso en el cual la persona tiene que ser acompañada. Y como decía antes, en la medida que se instala un manejo con el modelo familiar de la atención primaria, efectivamente, eso se puede hacer de mucho mejor manera, porque hay una relación entre un equipo permanente y las personas que atienden. Probablemente los médicos cambien mucho por unas condiciones laborales, de empleo, en fin, pero los otros profesionales de la atención primaria están ahí por periodos más prolongados y establecen relaciones, diríamos, de fidelidad en términos de ser quienes atienden a esa población y son un gran aporte para esto, con las conexiones que hay con otros prestadores especializados. Vamos a ir a comerciales, vamos a seguir conversando sobre este tema, sobre las licencias médicas por enfermedades mentales, la cobertura, el presupuesto que se invierte en Chile en salud mental llega al 2,4% del gasto total en salud. ¿Es poco? ¿Es suficiente? Yo creo que es poco, pero bueno. Vamos a comercial y a la vuelta seguimos entonces con el doctor Rafael Sepúlveda, que es el jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, y con Janet Vega, la directora de FONASA. Volvemos a Mi Salud, Mis Derechos. Recordarles que si es asegurado de FONASA, debe saber que a través de la página web puede comprar bonos consulta, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. También a través del call center puedes solicitar tu certificado de afiliación y se te va a ser enviado a tu correo electrónico. También atienden todas las consultas los 365 días del año, todo el día. 24 horas del día, así que nos falta el pendrive nomás. No, sí, ya. El 7x7, el 600-360-3000 es el número, o los puedes visitar en www.fonasa.cl. Bueno, seguimos con el tema. Recién hablábamos, yo planteaba el tema de esto de la inversión, el gasto público en salud mental, solo el 2,4%, que es bastante lejos de la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo se manejan ahí cómo hacer para que este presupuesto rinda mucho y sea más eficiente y poder atender mejor a las personas? Hay que arreglárselas, doctor, ¿no? Uno puede hacer algo para estar a la altura, por lo menos. La cifra que tú mencionas, hay que aclarar, es el porcentaje del gasto en salud que se vincula a salud mental. Sí, el gasto neto ha aumentado bastante, pero dentro del conjunto del presupuesto de salud, este peso relativo ha disminuido en los últimos años. Llegamos a cifras más altas, a un 3,2 llegamos en algún momento. ¿Y qué pasó? Creció el gasto de salud y el de salud mental no siguió creciendo, ya en proporción.
Y por lo tanto, digamos, ahí hay por eso se ve también una baja relativa. ¿Faltan recursos en salud mental? Sin duda que faltan. Y hay un componente muy importante, no solo en salud mental, sino en cualquier área, que es cómo tú organizas los servicios que das. Y ahí el Plan Nacional de Salud Mental que tú mencionabas es muy claro para señalar que debemos transitar hacia el modelo comunitario de atención en salud mental. Eso significa que la atención en salud mental no está centrada como estaba en el año 90, en 4 hospitales psiquiátricos, sino que está en la red. Ya hablamos de la atención primaria, pero creo que es imprescindible hablar de que la articulación de esa atención primaria con el nivel especializado es crítica. Cuando esa articulación es buena, de excelencia, y nosotros tenemos mecanismos para ello que hemos desarrollado y que muestran muy buenos resultados en algunos lugares del país. La atención especializada, en vez de organizarse por temas, por ejemplo, un policlínico especializado en trastorno afectivo o en determinado uso de fármacos, se organiza por territorio, es decir, un equipo de salud mental comunitaria especializado para la comuna, por ejemplo, de La Cisterna, y ese equipo se vincula activa y continuamente con los centros de atención primaria de La Cisterna a través de consultoría, que es por lo menos mensual, en el cual el equipo especializado va al centro de atención primaria, pero además está conectado vía teléfono, vía WhatsApp, etcétera, porque tiene responsables en uno y en otro lugar y atienden a la misma población, la población que está inscrita en esa comuna en atención primaria, que cuando tiene problemas de salud mental más serios, es referida al nivel especializado que lo conoce y que trabaja con ese equipo de atención primaria. Eso es un procedimiento que se llama consultoría y muestra un 30% de impacto en mejorar los resultados de salud a través de varias investigaciones que se han podido hacer financiadas, por ejemplo, por el Fondo Nacional de Investigación en Salud en los últimos años. Ahora, me imagino también sé que es mucho más delicada la relación entre un paciente y un médico cuando se trata de salud mental que de otras patologías. Ir al médico porque tienes gripe o influenza, no importa si me atiende el mismo médico de la otra vez, en fin. Pero si es por un tema depresivo, sí, es importante la confianza, la empatía que uno establece con la doctora o el doctor, ¿no? Entonces, eso debe ser una exigencia más para el sistema de salud público. ¿Ah? La consultoría, descrita como lo hacía recién, apunta a un tema clave que es la continuidad de cuidados en los distintos niveles de atención y también la continuidad de cuidadores. Cuando el nivel especializado se organiza territorialmente, entonces tú puedes brindar lo que tú reclamas ahora, continuidad de cuidadores. Así que efectivamente estamos poniendo mucha carne en el asador respecto a la consultoría, todos en el Ministerio, a través de una serie de normas, orientaciones que hemos profundizado en el año recién pasado y que estamos tratando de que se generalicen, porque donde están bien hechas, los resultados son muy buenos. Hicimos un estudio recién al respecto. Sí. ¿Y qué dice el estudio? Que hay en los lugares en los cuales no hay consultoría de calidad, hay alrededor de un 27% más de egresos de causa psiquiátrica en todas las camas generales o especializadas del país. Y donde funciona mejor la consultoría, es decir, con estos criterios de territorialidad de la atención especializada y consultoría, entonces hay, como te digo, cerca del 27% menos de egresos, se hospitaliza menos gente por problemas de salud mental en cualquier cama. La evidencia internacional habla de, como te digo, alrededor de un 30% de impacto de hacerlo bien en el nivel primario. En el nivel primario. Que por lo demás es lo mismo para todos, ¿no? Claro. Siempre Janet Vega insiste en claro, ese punto. Insisto en que ir primero la educación primaria y no ir primero claro. la atención primaria, porque en realidad las fallas de la atención primaria se ven cuando tenemos copado la atención secundaria. Ahora, Janet, el tema de las licencias médicas por enfermedad mental ocupan el primer lugar entre las causas de licencia médica. Entonces, eso también hay que financiarlo. Así es. Y si hacemos un comparativo entre la salud pública y la salud privada, ¿hay más, el porcentaje de carga por licencia médica de FONASA es mayor? Mira, aquí primero decir que efectivamente las licencias médicas tienen como primera causa las enfermedades mentales y que esto ha ido aumentando. Y lo otro decir que también tenemos bastante diferencia entre el sector público y privado, FONASA y SAPRE,
De hecho, lo que nosotros tenemos, y es bien interesante porque la cantidad de personas que efectivamente solicitan licencia médica es relativamente similar. Es más o menos un 18% de personas que consultan y padecen algún problema de mental que los lleva a requerir una licencia. Pero el porcentaje de rechazo de la licencia médica es muchísimo mayor en el sector privado. El 38% de las licencias por problemas mentales son rechazadas en el sistema ISAPRE y solo el 11,9% en el FONASA, en el sistema FONASA. Pero yo puedo decir, bueno, porque el sistema privado fiscaliza mejor, detecta mejor si son válidas o no esa licencia, podría decirte, claro, y en FONASA pasan más colados. Sí, pero no es así, porque toda la evidencia muestra que no hay ninguna razón para que haya tanta diferencia de rechazo. Además, porque hay otra evidencia circunstancial que muestra que esto probablemente no es así. Mira, las licencias que más son rechazadas son aquellas mujeres que están entre 25 y 34 años. ¿Por qué? Porque son más rechazadas. No sé la razón por qué se rechazan más, porque se atribuyen a que en realidad no es así, a que está, qué sé yo, etcétera. Y el problema con eso es que ese es el grupo que tiene más enfermedades mentales. En todo el mundo. En todo el mundo, las mujeres de 25 a 34 años. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación que si ese es el grupo que tiene más enfermedades mentales, es donde la frecuencia es mayor, en ese grupo las mentales tienen mayor frecuencia que otras enfermedades, a ese grupo en particular sea el que se le rechace más. Eso ocurre en el sector privado. En FONASA, entonces, tú dices, funciona mejor. O sea, lo que yo digo es que nosotros pensamos que el porcentaje de rechazo de 12% es un porcentaje de rechazo razonable. Estas son licencias que son extendidas por médicos y son extendidas en general en base a un diagnóstico que puede ser auditable. Ahora, hay un cierto probablemente grado de fraude, sí, hay un grado de fraude, pero es absolutamente minoritario comparado con el total de licencias que se emiten. Porque se puede dar una licencia por depresión, por un cuadro depresivo, y es auditable. Va a ver a tu casa si realmente estás. ¿Cómo le demuestro que sí, que no? A ver, doctor. En el caso de las licencias por salud mental, es de poco valor la visita domiciliaria porque muchas veces, por razones de tratamiento, de buen tratamiento, se le indica a la persona que haga otra actividad. Lo que es de buen rendimiento es que cuando el cuadro se prolonga, se haga un peritaje, una evaluación externa. Y hay estudios que muestran que hacer un peritaje antes de 30 días no tiene resultados importantes y que hacerlo después, sobre todo cuando se extiende más la licencia, puede tener el beneficio de corregir un tratamiento que podría optimizarse también, y no necesariamente la intención es controlar o el fraude o amonestar a la persona o un afán persecutorio, pero efectivamente el tema es que, como dice la doctora Vega, es un problema que existe y el reposo médico es un elemento terapéutico muy relevante. Y por último, hay que considerar también que en el caso de requerir fármaco, el tiempo de latencia que tiene la indicación farmacológica es de alrededor de 3 semanas para poder evaluar el impacto de fármacos que se han indicado. Por lo tanto, con toda naturalidad, antes de la 3ª semana, uno no puede tener resultados. De hecho, en lo privado, un médico honesto no cita al paciente la semana siguiente. Lo cita, si su rol es indicar fármaco, lo evalúa a la 3ª o a la 4ª semana. Claro. Sí, quiero darte un dato a propósito de esto. Fíjate que el número de días en ISAPRE por licencia médica es de 11 días. Es decir, el promedio de número de días de licencia médica en el sistema ISAPRE por enfermedad mental es de 11 días. Eso también es un indicador que efectivamente no se está tomando en cuenta este trastorno como lo que corresponde, porque si uno sigue lo que dice el doctor, mínimamente uno esperaría que el promedio fuera
14 días al menos. ¿Qué es lo que se necesita para saber, por Claro. ejemplo, si un antidepresivo Está en efecto, está haciendo sí. buen efecto o no? Y a propósito, discúlpame, y a propósito del tema de fraude, cuando uno mira los días en FONASA, esos son 16 días. Por lo tanto, no es que la gente esté haciendo fraude, está con un promedio de días de licencia por enfermedades mentales, que es lo que uno esperaría si es que el diagnóstico es certero. Ujú. Vamos a ir a comerciales, vamos a escuchar música, eso. Vamos a escuchar música ahora y a la vuelta hablemos de las patologías o problemas de salud mental que están cubiertas por el auge. ¿Ah? De acuerdo. Y los medicamentos también, ¿se entregan o no se entregan en el consultorio estos medicamentos para los problemas de salud mental? ¿Qué tipo de medicamentos? Eso Ya. es un gran beneficio, antes no había nada y ahora hay. Ahora hay, es un Sí, gran no, y beneficio, son doctor. buenos. Ya. No, Vamos a y- la música y seguimos. Todas las preguntas promete este programa, ¿no es cierto? Así que Así todas es. las preguntas vamos a seguir haciendo a Janet Vega, que es la directora de FONASA, y también al doctor Rafael Sepúlveda, que es el jefe de unidad de salud mental del Ministerio de Salud. Enfermedades mentales que están cubiertas por el auge. ¿Cuáles son y en qué consiste eso? Bueno, tenemos 4 problemas que están cubiertos por el auge. Lo primero es la depresión en personas mayores de 15 años o de 15 años o más. Lo segundo, el trastorno bipolar, que es una mezcla de depresión, digamos, con estados de euforia. Claro, es un tipo de Trastorno afectivo. Trastorno tra- afectivo. de trastorno. Ahora, ¿para todas las edades el bipolar? Trastorno bipolar es para todas las edades. Sí. El consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas para personas que tienen menos de 20 años, es decir, aquí es un foco en prevención precoz, y la esquizofrenia para todas las edades, que es un trastorno psicótico, digamos. Ahora, entonces eso significa que voy, tengo mi psiquiatra o va al consultorio, lo que sea, y me dicen que tengo esta enfermedad, está en el auge y ahí empieza todo el motor se empieza a poner en marcha. Así es. Para que sea cubierto por el auge. Ojo, que cuando es auge GES, yo no puedo elegir el psiquiatra, tengo que... Sí, bueno, es que lo que pasa es que ahí de nuevo, en la red privada, tú no es que no puedas elegir, lo que pasa es que tienes un grupo de prestadores que se llama preferentes. Y puedes elegir Claro. dentro de ese Ya. grupo. ¿Mm? Ahora, un alcance, Janet, la bipolaridad es de 15 años en adelante también, ¿ah? Eso se me pasó. Por interno. Por interno, sí, ahí está. En todo caso, bueno, es la atención, son los medicamentos, Así es. que son tan caros los medicamentos, por lo menos los que no son genéricos, Sí. son carísimos. No, los y los que medicamentos. son de enfermedades mentales carísimas. Mira, Sí. te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes una depresión moderada. ¿Qué es lo que incluye el auge? Primero te incluye, por cierto, el diagnóstico, pero luego además una serie de exámenes. ¿Por qué una serie de exámenes? Porque hay que descartar otras cosas que producen depresión de manera secundaria. El ejemplo más clásico es los problemas de la tiroides. Entonces te hacen todos los exámenes de la tiroides para descartarlo. Luego tienes la consulta, aparte de la consulta médica, la consulta y control por psicólogo clínico, las consultas de los otros profesionales y además tienes las sesiones de intervención grupal que necesitas, que también están incluidas. Tienes consultoría de salud mental por psiquiatra y todo lo que son las drogas que puedas necesitar. Los medicamentos. Los medicamentos, que en el caso de la depresión en general puede ser un medicamento para ayudarte a dormir, como por ejemplo el clonazepam, y medicamentos antidepresivos como la fluoxetina, la sertralina, venlafaxina, etcétera. Ujú. Todo eso es lo que incluye el tratamiento para la depresión. Ahora, ¿es tratado por psicólogos o por psiquiatras? Por el equipo. Por el equipo. Psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, matrona, el equipo de salud familiar. Claro. ¿Y qué pasa con la terapia? La psicoterapia. La psicoterapia, sí. Doctor. Bueno, la psicoterapia es una prestación más compleja. En la atención primaria se hace psicoterapia con estándares de apoyo fundamentalmente, y psicoterapia más especializada se hace en los centros de atención secundaria, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitaria
o en los consultorios especializados de los hospitales. La psicoterapia ayuda indudablemente a mejorar la evolución de los cuadros y a cortar su duración, y a veces también en varios de ellos a prevenir la recaída. Por lo tanto, es una prestación relevante, pero que en todo el mundo es difícil de cubrir adecuadamente. Inglaterra es un país que tiene un sistema de salud de muy buena calidad. Hace 10 años hicieron una evaluación muy profunda del tema y llegaron a definir que necesitaban mejorar la cobertura, la calidad de la psicoterapia, y hicieron una campaña sistemática, progresiva, de 10 años para cubrir esa brecha. Entonces, no es que la psicoterapia sea una cosa tan fácil de lograr, digamos, Claro. la provisión de ella. Sí. ¿Mm? Ahora, Ahora, en Chile, sí, y eso es importante, Janet. lo que está cubierto fundamentalmente para depresión tiene que ver con psicoterapia grupal más que psicoterapia individual. Pero cuando ya un paciente tiene un trastorno bipolar, es decir, tiene este trastorno del ánimo en que pasa por periodos que uno diría muy bajoneados y otros periodos muy eufóricos, en ese caso sí que el auge incluye sesiones de psicoterapia individual, además de la intervención psicosocial grupal. Ahora, yo sé que FONASA no está a cargo de los hospitales, pero una opinión de los dos respecto a los hospitales psiquiátricos, los antiguamente llamados manicomios. Eso le podemos dar una opinión al tiro. Que son como es como un espectáculo bien triste, y uno me ha tocado visitar algunos derruidos, fríos, en fin, pobre, con las personas ahí abandonadas, descartadas de la sociedad. Es muy, muy fuerte eso, doctor. Mira, hay evidencia dura en el mundo. A comienzos de los 80, en España se hizo un proceso de transformación de hospitales psiquiátricos en varios lugares. Por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía había 8 hospitales psiquiátricos. Antes de comenzar a hacer los cambios, se pidieron 2 estudios independientes que mostraran qué tipo de pacientes estaban ahí. Uno dijo que había el 14% y otro el 16% solamente del total que tenía alguna razón para estar en un hospital por razones psiquiátricas. Y que además, si se intervenía adecuadamente sobre esa población, probablemente el porcentaje iba a bajar a un 3 y un 5%. Es decir, eso en España. Claro, pero eso se confirma en distintos lugares del mundo. Es decir, la forma de atención de la enfermedad mental basada en la reclusión, en el control, no tiene ningún sentido terapéutico. Al contrario, cronifica a más personas. Significa que una cantidad importante de recursos se malgasta porque los resultados globales son malos. Los que necesitan más no lo reciben y otros que necesitan estar en la comunidad están enclaustrados por el modelo de control. Ahora, hay que reconocer que en Chile los hospitales psiquiátricos han tenido una evolución progresiva y ya no son exactamente manicomiales. Sin embargo, es una tarea pendiente porque técnicamente, desde el punto de vista de la salud pública, hay que superar los hospitales psiquiátricos, ya hay que cerrarlos y desarrollar la potencia de cuidado en el sistema comunitario de salud y de los servicios sociales, porque los hospitales psiquiátricos proveen donde dormir, donde comer, donde vestirse. Entonces es un desafío que trasciende al sector salud, que involucra a todo el país. Dicen los expertos que el grado de desarrollo moral de un país se mide, entre otras cosas, por el trato que le da a los enfermos mentales. Y cuando estos están en la comunidad apoyados por la sociedad para ejercer sus derechos ciudadanos, entonces estamos hablando de un buen desarrollo moral de la sociedad. Por supuesto que hay otros indicadores. Claro, pero en general la sociedad, como estas personas están tan marginadas y sobre todo si son de pocos recursos, ¿no? Sí. Y quién se hace cargo de ellos, y ahí está y se los deja ahí en el psiquiátrico. Pero hay un sinnúmero de historias de vida que yo te puedo nombrar con nombre y apellido, no es el caso de hacerlo ahora, que han tenido un curso extremadamente favorable, a pesar de tener enfermedad severa, trabajan, mantienen su familia, tienen un trato digno. Nosotros en el sistema de salud incluso tenemos un número no tan grande, pero tenemos compañeros de trabajo, funcionarios del sistema de salud que fueron originalmente pacientes y que a través del proceso de rehabilitación
pudieron desarrollarse profesionalmente como técnicos, por ejemplo, y trabajan todos los días, parten de su casa, se levantan 2 horas antes para llegar al trabajo, aquí Como en Santiago, todo, como todos, cuidan a sus hijos, los llevan al jardín infantil, etcétera. Y eso es algo que muchas veces no se ve, pero es una realidad que antes no existía y que hoy muchas personas pueden vivir gracias al desarrollo que ha tenido a partir del año 90 el sistema de salud mental en Chile, que sin duda, para quienes trabajamos duramente en él, es un motivo de orgullo, aunque tenemos clarísimo que falta mucho camino por recorrer y por eso trabajamos duramente cada día. Sí, una cosa, Sí. Ceci, que yo Y creo con que es esto importante. terminamos, Sí, Janet. solo una cosa. En el fondo, lo que tú estás mostrando es un reflejo de lo que ocurre también, por ejemplo, con los pacientes crónicos viejos, con los pacientes que se demencian, con Alzheimer, etcétera. En el fondo, lo que empieza a ocurrir es que el hospital pasa a ser el lugar de apoyo para personas que no tienen las condiciones de seguir en su familia. Entonces ahí hay un desafío que también hemos conversado, Sí. pendiente, que es cómo nos hacemos cargo de las personas vulnerables, ya sea por enfermedades mentales, discapacidades, vejez u otras cosas, que es un tremendo desafío. Bueno, y no olvidar nunca de hacer los exámenes preventivos de salud Así es. mental. Tienen derecho a hacerlo dentro de todos los exámenes preventivos de salud que otorga el derecho tanto en la salud pública como en la salud En privada. ambas, porque Así están que, pagando claro, en sí. el lado nuestro el 7% y en la ISAPRE además un seguro adicional específicamente para su plan Auge. Así que ya saben, el examen preventivo es súper importante. Le queremos agradecer al doctor Rafael Sepúlveda, que es el jefe de unidad de salud mental del Ministerio de Salud, por habernos acompañado hoy. Y gracias a Janet, hasta el próximo domingo, la directora de FONASA, Janet Vega. Hasta Que el les próximo vaya bien. domingo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Chao. Chao.